El descarado de mi marido me está poniendo el cuerno con su sobrina, el muy cochino este. Y es que, déjate cuento, yo siempre he tenido una excelente relación con la familia de mi marido y casi todos los fines de semana nosotros nos íbamos a la casa de sus papás para pasarla allá porque ellos viven en el campo y nosotros por cuestiones de trabajo pues vivimos en la ciudad. La verdad es que todos son muy cariñosos, siempre se están abrazando, mostrándose cariñito, pero yo no sé por qué a mí nunca me pareció sincera los abrazos de la sobrina de mi marido. Y es que me parecía a mí como que ella lo veía con malicia. Incluso llegamos a tener grandes problemas con mi marido por culpa de eso, porque yo le decía, tú no puedes ser así con ella y no puedes dejar que ella se te encime tanto. Porque a mí no me gusta, en realidad eso no me da confianza, yo siento que ella lo hace con un doble sentido. Para ese entonces la muchachita apenas tenía 15 años. Y obviamente mi marido se enojaba muchísimo y me decía que yo tenía la mente enferma, que yo era una mujer tóxica, que qué era lo que pasaba conmigo, que cómo se me ocurría pensar algo así de él, que para él ella era como una hija y que no sé qué tanta cosa. Pero yo no sé por qué ella me daba a mí tanta mala espina, es que siempre era como demasiado, era como que las muestras de cariño que le daba a mi marido eran demasiado, no eran normales de una sobrina. Pero todo comenzó cuando la muchachita cumplió 18 años. Y es que un día estábamos ahí reunidos en casa de mi suegra, todos platicando y pasándola bien, cuando de repente ella se fue encima de mi marido a decirle que ella estaba súper triste, que no sabía cómo hacer. Y mi marido le dice, pero ¿cómo hacer de qué? ¿Qué te pasa? Y le dice, es que me salió una beca para que yo pueda entrar a la universidad y mi mamá no quiere que yo me vaya a vivir a la ciudad. Y mi marido se pone todo furioso y le dice, ¿cómo así que no quieres que la niña termine sus estudios? O sea, ella se ha esforzado tanto para sacar siempre excelencia académica y ser una de las mejores y aparte de eso se porta bien y ahora tú vas a ser un obstáculo para que ella no cumpla sus sueños. Y la hermana de mi marido se le queda viendo y le dice, es que yo no quiero que mi niña se vaya a vivir sola a la ciudad, tú sabes que la gente en la ciudad es muy pervertida y ella es una niña de campo, ella es una niña sana, una niña sin malicia. Y a la ciudad lo único que se va a ir es a pervertir y yo no quiero que ella esté sola y desprotegida allá. Y mi marido se le queda viendo y es que ¿cómo que la niña va a estar sola y desprotegida allá si allá estamos nosotros que somos sus tíos? Cuando mi marido dijo eso, un calor inmenso se me subió del cuerpo y yo dije, ¿en qué momento yo dije que esta criatura se podía ir a vivir con nosotros? Literal, mi marido empezó a hablar por los dos y que la niña se podía ir a vivir a la casa, que para eso ahí en la casa había un cuarto desocupado y que lo íbamos a organizar todo completo para que la niña se sintiera cómoda en la casa. Y a mí pues no me quedó de otra más que aceptar porque ya mi marido había hablado por los dos y solo me tocó decir, sí, tienes razón, la niña se puede ir a vivir a la casa, con gusto la recibimos allá. Y pues ni bien les habíamos dicho cuando ya estaban los planes de que la muchachita se venía para la casa y 2 meses más tarde la teníamos ahí viviendo con nosotros. La verdad es que los primeros meses ella toda tranquilita, bien portadita, incluso hasta me ayudaba con cosas de la casa cada que podía y pues todo iba normal. Pero a los pocos meses la criatura empezó a agarrar una confianza con mi marido que para qué te cuento. De repente estaba mi marido sentado en el sofá y llegaba ella a sentársele en las piernas o si no se sentaba a un lado del sofá y se recostaba con las piernas encima de las piernas de mi marido. A veces estábamos viendo una película y ella llegaba a sentarse en medio de los dos porque ella quería ser la única que quería estar cerca de mi marido. Comenzó a vestirse de una manera demasiado provocativa y todo el tiempo era ñoñando a mi marido que quién es mi tío consentido, que mamá, besándole el cachete, besándole el cuello y yo era como, ¿qué? O sea, tiene 18 años, no es una bebé. Y obviamente comenzaron los problemas en la casa porque yo le decía a mi marido, tú le tienes que poner límites, ella no puede estar todo el tiempo ahí añoñándote y encima tuyo y metiéndose cuando nosotros estemos juntos, tú me tienes que dar a mí el lugar que yo me merezco en esta casa. Y mi marido lo que hacía era atacarse y decía, tú lo que pasa es que estás celosa porque tú todo el tiempo has tenido celos de mi sobrina, que porque yo soy el tío favorito de ella y para ti eso está mal, porque tú eres una mujer enferma que todo el tiempo lo único que está pensando es en suciedades y que no sé qué tanta cosa. Y de la sermoneada que me daba mi marido, yo hasta me ponía a pensar, ¿será que yo estoy loca? ¿Será que yo estoy viendo de más? En realidad, ¿será que yo soy demasiado enferma? Mi marido ha de tener razón,
yo no tengo por qué celarlo con ella, sea como sea, ella es su sobrina. Pero es que yo no sé por qué ella no me parecía para nada sincera. Yo sentía que en realidad ella estaba enamorada de mi marido y todo lo que ella estaba haciendo era para provocar a mi marido. Porque por mucho tiempo, por más insinuaciones que la sobrina le hiciera, yo siempre noté a mi marido que la veía con mucho respeto. Y pues por más cosas que ella hacía, mi marido siempre la miraba, era con mucha admiración y respeto, pues él se sentía muy orgulloso de su sobrina porque había hecho tanto y se había esforzado tanto para poder cumplir sus sueños. Pero eso no le duró mucho. Y es que como dicen, tanto va el cántaro al río que al final se quiebra. Y es que al poco tiempo mi marido comenzó a fijarse en ella y eso fue inevitable. Mi marido no podía ni disimular la mirada y todo el tiempo era un jueguito de manos que se traían que quién los aguantaba. Y cada vez que yo venía y le reclamaba a mi marido era, ay, ya vas tú con tus cosas, yo ya estoy cansado. Ya te dije, es mi sobrina, yo no la podría ver de otra manera, pero es que a mí nadie me sacaba de la cabeza que ahora sí mi marido se había enamorado de ella. Imagínate, era tan obvio, yo siempre era la que salía más temprano del trabajo y yo siempre llegaba 2, 3 horas antes que mi marido, pero ahora resulta mi marido habían veces que llegaba súper temprano a la casa solamente para pasar tiempo a solas con su sobrina. Y yo dije, no, aquí está pasando algo raro y yo me voy a enterar qué es lo que está pasando. Y comencé a vigilar a mi marido, comencé a llegar mucho más temprano a la casa para ver si lo sorprendía en algo, pero no, todo el tiempo estaban súper tranquilitos, nunca había nada raro y hasta llegué al punto de pensar, ¿saben qué? Deben ser ideas mías, yo debo tener una mente demasiado enferma, pero al mismo tiempo algo en mi interior me decía, no, tienes que seguir investigando porque es que aquí está pasando algo raro. Y decidí comprarme una grabadora de audio para poder grabar todo lo que pasaba en mi casa y puse uno debajo de mi cama, uno debajo de la cama de la sobrina de mi marido, otro por la sala, otro por la cocina, porque es que yo sí o sí me quería enterar de qué era lo que estaba pasando. El caso es que un día llego a la casa, no estaba la sobrina, no estaba mi marido y saco la grabadora de audio para escuchar qué era lo que había pasado. Y cuando comenzó a reproducir me quedé aterrada. Y es que literalmente se escuchaban las voces de ellos teniendo sus cochinadas y donde ella venía y le decía que si por qué se había tardado tanto, que eso era lo que ella tanto había deseado durante tantos años, que porque ella siempre había estado enamorada de él, que le encantaba sentirse suya. Y mi marido le decía, sí, yo sé, la pasamos increíble y todo, pero esto no se puede saber porque donde la familia se dé cuenta se van a venir en mi contra. Yo no quiero tener problemas y esto que estamos haciendo no está bien. Ay, te juro que después de escuchar esos audios era como que un sudoraje helado me subía por todo el cuerpo. Yo decía, ¿en qué momento van a llegar estos infelices? Yo los estaba esperando, es que yo estaba furiosa. Yo decía, ¿cómo fue mi marido capaz de hacer algo así? O sea, yo siempre sentía admiración por mi marido porque él siempre había sido un hombre tan respetuoso, tan educado, y yo era llorando y es que yo no podía salir del asombro. Te juro que cada segundo de espera se me hacía eterno. Y cuando por fin llegaron, llega la sobrina con una sonrisota. Es que tía, solamente fuimos por un helado, no te vayas a enojar. Y le hago es que ¡fuácata! Todavía tienes el descaro de llamarme tía, gran sinvergüenza descarada. Y es que se viene alterando mi marido. ¿Y tú por qué le pegas a mi sobrina, gran igualada? Y ¡fuácata! Igualada no, descarado, igualada no, porque tú y yo no somos iguales y mucho menos con esta. Nosotros no somos iguales, ustedes son una porquería. ¿Cómo fueron capaces de tener cosas entre ustedes si son familia? Y mi marido, ay, ya comienzas otra vez con tus celos. Ah, sí, mis celos, ¡fuácata! Que les reproduzco el audio y que empiezan ellos a escucharse en lo que estaban. Y es que todo tiene una explicación. Ninguna explicación. La explicación se la van a dar a sus familias cuando yo les diga que tú te trajiste a tu sobrina solo para pasar con ella aquí. Y él, no, esos nunca fueron mis planes. Es más, yo nunca había visto a mi sobrina con otros ojos, pero las cosas se fueron dando
Y yo sé que está mal lo que estamos haciendo, pero esto es algo que yo ya no puedo evitar. Yo no sé qué hacer, yo no sé cómo detener esto. ¿Y por qué no me lo dijiste descarado? ¿Por qué no tuviste la confianza de hablar conmigo si yo soy tu mujer? Y si algo así te estaba pasando, pues entonces hubiéramos sacado a tu sobrina de la casa, pero no hubieras caído tan bajo. ¿Cómo fuiste capaz de hacerme algo así en mi propia casa, en mi propia cama y encima con tu sobrino? Tú eres un cochino, tú no vales nada. El tipo este estaba todo asustado y la sobrina era llore y llore y que por favor no le vayas a decir a mi mamá, por favor no le vayas a decir a mi mamá porque si tú le dices mi mamá ya no va a querer que yo estudie. Pues ¿sabes qué? Eso lo hubieras pensado antes porque tu mamá va a ser la primera que se va a enterar y de eso me encargo yo. Y ahí nomás agarré el carro y salí como loca para el pueblo donde vivía la familia de mi marido y les enseñé a todos lo que el descarado ese estaba haciendo con su sobrina y todos estaban todos asustados y es que no lo puedo creer, él no fue capaz de hacer algo así, dime que lo que estamos escuchando no es cierto y yo pues sí es cierto, el descarado sí fue capaz de hacer eso y toda la familia salió para allá a buscarlo para reclamarle y todo, pero resulta que cuando la familia de mi marido llegó ya no había nadie en la casa, mi marido con su sobrina se escaparon. Todos comenzaron a llamar y a llamar que para saber dónde estaban, que sí qué estaban haciendo y ellos solamente contestaron una llamada para decir que todo estaba bien, que ellos iban a estar bien, pero que ellos se amaban y que iban a luchar por su amor. Y hasta el día de hoy nadie sabe dónde están ellos. A veces les contestan una que otra llamada solo para decirles que están bien, que no se preocupen y más nada. Te juro que esta fue la peor experiencia de mi vida.